Normalmente cuando alguien empieza a contarme algo de miedo, yo siempre busco como... pues por eso decía lo de la pared, como una pared como para saber que por lo menos mi espalda está bien cubierta. Pero es como si sintieras que te están mirando, ¿no? Lo que en verdad me gusta de una historia de miedo es la atmósfera que la acompaña. Porque historias de miedo hemos escuchado muchísimas, obviamente. Pero se han dado cuenta que mientras alguien te va contando una historia de miedo, como que de repente sientes una carga en la espalda. Como que de pronto la pared que tienes atrás ya no está tan cerca de ti. Y como que poco a poco empiezas como a involucrarte en lo que te está contando, pero también a tener sensaciones fuertes de lo que estás escuchando. Me siento extraña en esto. Me siento extraña de nuevo. Yo lo primero que veo es como que una ventana, marica. Porque siempre siento como que, bueno, ahora es el momento en el que voy a ver algo paranormal, así que voy a mirar a la ventana para ver si hay alguien por ahí. Yo estoy de espaldas a una ventana en este momento. No me encanta esto. Además estamos cumpliendo con todos los requisitos básicos. O sea, estamos de noche. Sí. Check. Tenemos velas prendidas. Check. Sí. Hay una ventana grande Check. que apunta hacia como un lote vacío. Check. Así que, y bueno, estamos hablando de temas de miedo. Que sin querer podríamos terminar invocando algo. Tenemos las básicas cubiertas, por lo menos. Ey, ¿han visto el meme ese de que cuando estoy aprendiendo inglés y me aparece? ¿No lo han visto? No. No, pero ya me da risa. O sea, es como que el man intentando aprender inglés y lo que hace es como que invoca algo. Entonces, está leyendo como el libro de inglés y atrás hay como un cordero, ¿no? Una cabra. Una cabra negra mirándolo así. Y entonces el meme dije, cuando estoy intentando aprender inglés e invoco un demonio. Bueno, en fin, nos reunimos hoy para el segundo episodio del especial de Halloween. Yeah. Y estábamos muy emocionados por contar algunas historias de miedo. Pero bueno, aparte de las historias bueno, esto de las historias de miedo tiene dentro de nosotros un punto de quiebre porque es que Valerie es muy escéptica realmente. O sea, yo estoy muy emocionada en realidad por escucharlas porque yo he escuchado historias de miedo que yo digo, no, si yo estuviera ahí yo creería en toda esta vaina porque, o sea, no hay manera. Pero también yo tiendo a racionalizar mucho las cosas, entonces siempre le estoy buscando como un porqué a las vainas. Puede que a mí hasta me hayan pasado cosas, pero yo siempre soy como que debió ser esto, debió ser tal Los cosa. fantasmas del cuarto de Valerie como que no jodas. Se han leído El fantasma de Canterville. No sé si han visto, pero al principio el fantasma está súper frustrado porque la gente no se asusta. De pronto es algo así. Bueno, yo realmente también era muy así. Siempre como que racionalizaba cualquier cosa que me ocurría. Pero bueno, cuando fui a vivir a Bogotá, llegué a un apartamento en el cual junto con mi compañero empezamos a vivir cosas un poco extrañas. Y poco a poco ya iban más allá de lo razonable. Entonces era difícil como que no ver que había algo más allá de lo lógico. Igual esa es una de las historias que quiero desarrollar durante el episodio, pero no quisiera que fuera la primera historia. Ah, bueno, no hemos contado que parte de la dinámica... Sí. Bueno, antes de ir con la dinámica, sí quiero mencionar que, por ejemplo, yo también tendería a racionalizar las cosas, pero como que simplemente estoy como que tan a disposición de una experiencia paranormal que simplemente digo, pase lo que pase, voy a aceptar que fue una experiencia paranormal, pero ni siquiera me ocurren cosas que podría interpretar de cierta manera. Simplemente no ha pasado. Igual pero... tú porque no fuiste como al colegio presencial, pero Sí. no sé si igual acá también le pasó lo mismo, pero cuando pues uno iba al colegio siempre tenía como algunos momentos como de invocación. O sea, como que Hubo una época llegó esto definitivamente. como lo de la Ouija, no sé si las primeras películas, pero por lo menos como que uno abría un cuaderno, ponía una tijera, no me acuerdo bien cómo era, y entonces preguntaba cosas y esperaba que la tijera se moviera, o tiraba, dije, 2 monedas. Yo recuerdo que hubo una época en que eso fue una cosa en Colombia que hasta en las noticias aparecía. Bueno, aquí las noticias siempre son así. Pero sí, y yo recuerdo que yo iba a un colegio que era pues bastante, era mucha gente cristiana y católica, pero más que todo cristianos.
y literal nos reunían a todos antes de empezar las clases y era como que ni se les ocurra meterse por esa vaina, no sé qué cosa. O sea, era como completamente prohibido, mientras Yo que sé creo que que en otros era como que normal. Uno de esos juegos que apareció en noticias y toda vaina, o me imagino que tal vez será ese, será como este de Charlie, el lápiz, de girar el lápiz. Yo recuerdo que yo hice eso con amigos, pero simplemente como que el lápiz sí giró, pero yo simplemente fue como que, bueno, esto Yo es la creo cosa que más estúpida que he hecho en mi vida. O sea, entre como que más en verdad. hablamos aquí, más me doy cuenta como de momentos realmente como que sería como el intro de cualquier película de miedo que vivíamos de manera espontánea e infantil. Por ejemplo, dije, nunca digas Bloody Mary tres veces mirándote en el espejo directamente a los ojos. Y yo, güey, puta, no, yo sí lo hice, pero obviamente como con todo el susto del mundo a ver si pasaba algo. Y eran cosas que hacíamos muy de niños, pero verdad que en las noticias siempre habían como que en no sé qué colegio, en tal corregimiento, 12 niños poseídos. Y entonces uno decía, uy, esto es en serio. Además que era como, mira que no habían redes sociales ni nada, pero eran como los juegos de moda en ese momento. O sea, como que todos los hacían. Pero bueno, entonces basado en que Valeria es muy escéptica y que pues Teo tiene pocas historias y yo también pocas, entonces le pedimos a muchos de ustedes que nos enviaran algunas historias de miedo. Entonces, pues nada, queríamos en este episodio escucharlos, a ver qué historias de miedo han vivido y de pronto comentar un poco. Aquí partimos de que tenemos de objetivo que Valerie crea algunas de las historias. Entonces necesitamos Es que como... mi problema no es tanto creer las historias que otras personas me dicen, porque yo puedo ser como que, pues yo puedo empatizar, pero lo que pasa es que yo en mi mente yo digo como que que si yo puedo ser empática y tal vez creerte tu historia, o sea, porque ahí me siento bondadoso. O sea, no, lo digo como que si tú yo sé que cuando una persona se siente muy asustada tiende a, pues la imaginación hace muchas cosas. Y hay cosas que a mí me han costado historias que yo digo, marica, no, o sea, me pasa eso y obviamente, ¿qué más puede ser? Pero a mí no me han pasado. Entonces yo personalmente no tengo nada y no tiendo a creer en esas cosas, pero no, yo no soy la persona que si tú me estás diciendo una historia te voy a decir absolutamente no. O sea, aprovechemos entonces que estamos en esto y empecemos con una historia que nos envió tu hermana. Ok, esta es mi historia. Fui al Tayrona con 2 amigas y estábamos recorriendo como todas las playas del Tayrona y decidimos ir a última hora a Pueblito. Había un mensaje que decía no ir si son más de las 2 de la tarde. Y nosotros vimos la hora, 2:15. No importa, vamos, eso es fácil. El punto es que decía nivel intermedio como de dificultad el recorrido y nosotros como que estábamos aventureras. Obviamente ya cuando quisimos regresar se nos estaba haciendo súper tarde, ya se nos había acabado un poco la luz y tuvimos que devolvernos en compañía de un local, de un niño local. El punto fue que nosotras en la ida a Pueblito pues estábamos con luz y veíamos todo el camino, pero para el regreso ya nos estábamos empezando como a perder un poco. Y hubo un momento así de que veíamos un caminito nada más y a los lados había muchas matas y muchos árboles y no lo reconocíamos. Y decíamos, ese es el único camino que hay, debería ser por ahí, pero se nos hacía súper raro no reconocerlo. Entonces después de estar hablando ahí un rato, dijimos, bueno, no tenemos de otra, sigamos el camino, a algún lado nos va a llevar. Entonces, justo cuando íbamos a empezar a caminar por el caminito, vemos que viene un señor caminando como si viniera detrás de nosotros. El señor se notaba que tenía, o sea, como experimentado en este tipo de recorridos en parques, o sea, tenía como pinta de aventurero, con casco, con luces y eso, o sea, era como extraño, pero no nos pareció extraño en ese momento, sino que tuvimos una sensación de alivio porque éramos las únicas como por esa área. Entonces enseguida le preguntamos al señor, ay señor, es que vamos creo que era Bucarú, no me acuerdo, la playa que queda después de Arrecife, que era donde nos estábamos quedando. Y entonces el señor me dijo, el señor nos dijo, por ese camino no se los recomiendo. Yo soy un guía del parque y ese camino a esta hora es muy peligroso.
vayan por habían como unas rocas y vamos a ver que por dentro de las rocas había un caminito como escondido y ya cuando tú salías de las rocas podías ver la playa. Entonces el Señor nos dijo, siempre guíense por el lado de la playa. Entonces cuando estén perdidas solo miren el mar y sigan por ahí. Bueno, entonces el Señor atravesó la roca y siguió caminando y fuimos atravesando una a una con mis compañeras. El punto es una vez las tres atravesamos el caminito de la roca, cuando salimos ya no había nadie. Entonces en ese momento las tres nos preguntamos ¿dónde quedó el Señor? O sea, y empezamos a buscarlo, a llamarlo, pero nada, o sea, no había rastro alguno del Señor. Entonces quedamos impactadas porque nunca nos imaginamos como que hubiesen guías así de ese modo en el parque y que de repente se hubiesen desaparecido. Entonces lo único que nos preguntábamos era, ¿se dieron cuenta que el Señor se desapareció? Y todas éramos como, solo cállense y sigamos caminando hasta llegar al campamento. Pero sí, fue un momento impactante. Algo que igual resalto de esta historia siempre es que la sensación siempre fue de un alivio gigante cuando lo vimos. Entonces, para nosotras, en el fondo, aunque nos asustamos al darnos cuenta que había desaparecido, en el fondo fue como, pues para nosotros fue un ángel, porque literal todas las palabras que nos dijo fueron las que necesitamos durante el recorrido para llegar a nuestro campamento. Hubo otra ocasión donde nos perdimos y literal, ok, veamos el mar, por ahí es que tenemos que ir. Entonces, fue literal una guía. Es interesante porque esta es una de las historias que te crea el contexto en el cual yo no quisiera estar, aunque no ocurriera nada extraordinario. O sea, están en medio del Tayrona, un parque natural, de noche, 3 mujeres solas caminando. O sea, ya en sí... Ustedes nunca han visto una película de miedo, ¿qué les pasa? Y bueno, mira que aparece algo y es lo interesante, que de pronto es un poco por fuera de lo que queríamos en este episodio, porque sea lo que sea que haya aparecido que para ella fue paranormal o no les produjo miedo ni nada, sino que se lo llevaron como a un lado al contrario, como de protección, ¿no? Sí, empezamos con una nota un poco más positiva de la que esperaba. Yo cuando hicimos esta dinámica siempre me imaginaba como historias porque tienden a ser muy pesadas, tienden a tener muchas cargas estas historias, y siempre está la persona que lo lleva al lado humorístico también, pero no me lo imaginaba alguien que fuera como que, me salvó. Yo también creo que un poco los espíritus y los fantasmas acá en la costa se van un poco aburridos porque, claro, asustan al que es, pero después cuando él va a contar esa anécdota casi siempre termina como en chiste, ¿no? Puta, me salvaron y tal. Bacanísimo. No, supongo que esa es una historia que puede ser también racionalizada, porque pues pudieron ocurrir una cantidad de cosas que pues tú dices, bueno, yo no veo como... Pues yo pensaría que, pues, marica, pues como yo no lo viví, obviamente, pero como que yo pensaría que, pues, marica, ellas estaban caminando y en algún momento, pues, se despistaron buscando su camino y el man dijo, o sea, el man determinó que ya había terminado su trabajo y se fue. ¿Por qué lo haría? O sea, si las está ayudando y les dice, métense por aquí, ellas cruzan y apenas cruzan ya el man no está. O sea, si el man pues, va marica, caminando eso. con una lámpara, por lo menos lo hubieran visto irse de lejos o por lo menos hubiese esperado que ellas terminaran de cruzar para como recibir el agradecimiento básico y terminar de dar el último consejo. Sí, ¿no? Puede claro. ser, pero no conocemos el contexto del man. Tal vez el man tenía algo importante que hacer. Y apagó la lámpara y salió corriendo. Ajá, exacto. Uno ven nunca que sabe, tal vez la ustedes quería hablan poner de a mí, pasar pero susto. Teo O sea, tú mucho estás peor O que sea, yo. yo estoy aquí intentando racionalizarla igual. Yo creo en la historia. Eso Sí, sí. sí. Y me gusta la historia y me parece bacanísimo. Pero lo que digo es, si intentara racionalizarlo, creo que podría. De este pero tipo de historias he escuchado muchas, pero como con familiares cercanos, que las personas cuentan como que "Ey, en algún momento tuve un contacto con mi abuelo, con mi abuela, después de haber muerto. Y como que la sensación no es de miedo, sino más bien como de protección, como de pronto como un reencuentro, como de cerrar un ciclo. Yo sí me acuerdo que yo de niño era muy intenso y mi bisabuela siempre me decía, cuando me muera te voy a salir, te voy a jalar los pies. Y eso me causó cierto trauma cuando ella murió, pero gracias a Dios y le agradezco a ella mucho que no lo ha hecho hasta ahora. Me he portado bien.
Pero sí, es como creo que esta es de esas historias que sabes que hay algo extraño, algo paranormal, pero en la persona que lo vive no es miedo, sino más bien como una protección, una guía, un cuidado, lo que siente. Bueno, para continuar, tenemos esta historia que nos manda Leonel. Hola, en la ducha podcast. Vengo a compartirles mi experiencia paranormal. Una vez yo estaba en la cocina de mi casa y resulta que yo estaba lavando platos lo más de normal cuando de pronto yo siento que alguien viene y yo estoy con una prima al lado mío. Ella estaba cocinando y yo lavando los platos y de pronto ambos sentimos como a alguien venir y volteamos y todas las luces que estaban prendidas se sintieron oscuras y vimos como una sombra pasar hacia el patio y salimos corriendo de la cocina y ya después que volvimos a la cocina ya todo estaba claro de nuevo y nunca supimos qué fue ni por qué, pero fue bastante terrorífico. Bueno, Esta vale, sí- justifícame ese. Esta sí está un poquito más difícil de racionalizar, ¿sí o no? No te sé decir. La verdad. Juego de luces. Todo está en tu imaginación. Mentira, no. O sea, es que es lo que digo. Yo no quiero invalidar los sentimientos. Bueno, de nadie. tiene un elemento importante que requieren las historias de miedo, y es que estaba acompañado con alguien. Bueno. Porque es muy difícil cuando cuentas una anécdota que te pasó solo, porque obviamente nadie te va a creer, o bueno, puede que también la exageres un poco para hacerla un poco más fantástica. De acuerdo. Continuamos con una historia que nos manda Juan Lomana. A ver, es que cuando mi mamá estaba niña, ellos vivían en Castillo Grande, en la Novena. Y la casa siempre estuvo como embrujada por gente que como que se había matado ahí antes. Entonces pasaba que en la noche les jalaban los pies, o la gente se sentaba en las mecedoras y empezaban a moverlas duro. Prendían y apagaban las luces, jalaban las sábanas. Y incluso una vez mi abuela estaba en el cuarto, estaba haciendo maleta, porque creo que se iba para Puerto Rico, no me acuerdo para dónde. Y había una botella de esas de litro de cola román. Y de la nada la botella sale volando, ¡pram!, contra la pared. Cae y sigue rodando por el piso. Y así pasaron otras cosas que ya, pues no sé, tendría que preguntarles a ellas. Pero ahí como que cambió un poco esa energía, más o menos cuando fue un cura e hicieron como unos aumerios y el cura fue como a exorcizar la casa y sé que prendieron como unos papeles morados. No sé cuál sea el significado de eso, pero sé que hicieron eso. Pero igual ahí siempre como que pasaban cosas, porque hasta hace unos años, antes de que esa casa la tumbaran e hicieran un edificio, el cuarto de las empleadas quedaba en la parte de abajo y daba al patio. Era pues prácticamente en el patio y según la empleada ella no podía dormir ahí porque le salía algo, porque veía que un hombre que se le aparecía en ese cuarto, pero nunca se supo, como que no le salió a otra persona, pero a ella sí. A partir de esta historia creo que nace la pregunta que nace en cualquier película de miedo estándar, y es ¿por qué si están pasando estas cosas no te mudas? O sea, me parece, y claro, obviamente hay complicaciones, tal vez hay un contrato por medio, cualquier cosa, pero o sea, múdate. Yo quisiera intervenir ahora porque yo creo que estuve en una de esas situaciones en las cuales, si fuese una película en mi vida, los que estaban viendo hubiesen dicho, Te ay, estaban ¿por qué no, gritando en el televisor. ¿por qué no te mudas? Y es la historia que quería contarles acerca de cuando me fui a vivir a Bogotá. Yo me fui a Bogotá a estudiar, y entonces quisimos buscar un apartamento lo más cercano a la universidad, que era en el centro, en la 7ª con 23. Entonces un compañero y yo encontramos un edificio, pues como en el centro, ya muy antiguo, pero encontramos el apartamento perfecto, súper amplio y sobre todo, bueno, cerca de la universidad.
Bueno, éramos dos costeños en la capital, entonces se imaginan que obviamente nuestro apartamento tenía mucha vida, nos visitaban muchas personas. Y las cosas empezaron bien, súper bacano. Recuerdo que uno de los primeros encuentros extraños que tuvimos en ese apartamento era que estábamos mi compañero y yo y como 4 personas más en la habitación de él. Y estábamos ahí escuchando música, estábamos hablando duro como costeños. Y escuchamos que en la ventana tocaron. Entonces, pues supusimos, ¿no? Debe ser que algún vecino está incómodo, no sé qué. Entonces le bajamos un poquito a la música, le bajamos al tono de nuestras conversaciones y seguimos ahí. Poquito a poquito fuimos retomando, subir el volumen, no sé qué. Y otra vez sentimos que tocan por la ventana ya más duro. Quiero aclarar que las ventanas eran unos ventanales que daban hacia un patio y no teníamos cortina ni nada, o sea, se veía directamente afuera. Y si alguien había afuera, se podía ver directamente hacia adentro. Le volvimos a bajar ya un poco más asustados y ya empezamos a hacer como bromas, como que no, estos cachacos, no sé qué y tal. Un rato después pues seguimos hablando, subiendo el volumen y volvieron a tocar. La reacción de uno de nuestros compañeros fue ir directamente a la ventana, abrir la ventana y mirar hacia el patio y hacer como el comentario de risa, de chiste, como que, ajá, ¿qué pasa? No nos van a dejar. Y estando él en la ventana, con la ventana abierta, mirando hacia afuera, golpean la ventana durísimo. Y ahí se pueden imaginar lo que son 4, 5, 6 personas intentando salir por una sola puerta. Eso fue codo de cuánta vaina. Y bueno, obviamente nos volvimos a la habitación esa noche, nos quedamos en el otro cuarto y pasamos el susto ahí. Eso fue uno como de los primeros momentos así que nos iban abriendo la puerta a lo que pasaba en el apartamento. Ay, que me encantaría. A mí siempre me nacen las preguntas más estúpidas cuando escucho historias así tan fuertes. Es como que si todo el mundo salió corriendo del cuarto y ya nadie volvió a entrar, a nadie se le quedó el teléfono en el cuarto. O sea, como que siempre me pregunto lo mismo. Es como que, ay, ¿quién apagó la música? ¿Quién bajó? O sea, eso quedó así o... Se quedó la ventana abierta. O alguien se las tiró valiente y sacó el celular. No, obvio, ustedes saben que eso queda siempre como chiste. Entonces el que va a regresar y los otros atrás y no sé qué y tal. Pero ya fue como un primer indicio que había algo raro. Otro día estaba Primero, ok. Sí, es que otro día estaba con mi compañero con el que vivía. Estábamos en ese mismo cuarto, que era el cuarto de él, que queda justo al lado del baño. Estábamos ahí hablando, sacando unas cuentas, y escuchamos como en el baño empezó a sonar como si alguien estuviese orinando, como ese sonido del orín cayendo. Yo me quedé pasmado mirándolo a él, y él más bien como que me hacía esto como que, hey, ¿qué es esto? Como que movámonos, tal. Yo nada más estaba como muy quieto, mirándolo como mierda. Y termina el sonido de caer, como el agua, el chorro en el agua, y se baja el inodoro. Apenas escuchamos que el inodoro está bajando, mi compañero se levanta y sale corriendo al baño, y cuando abre la puerta del baño, vemos como el inodoro está bajando. No. Ahí viene. Ese es el tipo de ¿Por qué cosas no que se yo no tengo mudan? absolutamente Ahí nada está. que decir. Ahí en ese momento es, ajá, ¿y por qué no se mudan? Ahí viene, Mary. Sí, esos son los tipos de cosas que como que no hay manera de quién, o sea, no sé, no ¿Cómo lo sabría explicas? cómo lo explico ya. Ay, yo creo Ninguna que de esas dos historias. un daño en el inodoro de pronto Un daño que... en el Que inodoro, un daño en la ventana que se cerró y se golpeó sola. J1 vale irracional 0. Bueno, pero aprovechemos. Pero tú no te quedas atrás. Aprovechemos y bueno, compartamos otra de las historias que nos enviaron. Claro que sí. La próxima historia nos la envía Carlos López. Bueno, a ver. Recuerdo que cuando estaba en tercer grado, habíamos regresado del descanso y acababa de terminar, justamente eran como las 10 de la mañana. Y generalmente, pues no quedaba pues ningún niño, ya que solo era un colegio de primaria, en los patios después de esa hora. Resulta que cuando subimos y todo, que habían pasado aproximadamente 3 o 4 minutos, 5 minutos de que había sonado el timbre, que todos estábamos arriba, un grito de la nada, o sea, fue un grito inesperado, azaró a todo el mundo. Cuando escuchan el grito, todo el mundo sale como a ver qué fue lo que pasó así en el patio y eso, y habían 2 niñitos corriendo desde el baño, desde los baños,
hacia el salón hacia la sala de los directores, del coordinador y todo eso, porque habían visto a un señor, según, desnudo y haciendo un ritual y está prendido en candela. Todo el mundo quedó como, ¿qué? En el momento, y salieron con palos, vainas y todo eso, como a ver qué había pasado, más que todo porque en el colegio donde estábamos, uno era cristiano, dos, ya habían como pasado cosas extrañas como tal, como que se movieran sillas en los salones, o vainas así tipo, o sea, de colegio cristiano estándar. Cuando fuimos a observar el lugar, no había nada, obviamente. Pero los niños estaban en serio tan asustados y llorando que eso era como un corredor. Y la coordinadora de esa época entró al corredor. Cuando ella entró al corredor, casi al final, que era de día, ella encuentra que de verdad, o sea, había unas marcas de algo quemado ahí. O sea, como si estuvieran quemando algo o como si alguien hubiera estado ahí quemando algo, porque era una mancha bastante grande. Y pues no había nadie. Y lo que le decían los niños era que el señor estaba en un círculo de candela metido haciendo quién sabe qué. Y cuando vio a los niñitos, lo que hizo fue salir corriendo. Y los niñitos, al pegar el grito, también lo que hicieron fue salir corriendo. Pero, o sea, ¿los que vieron eso fueron solo los niños o alguien más estuvo ahí con ellos? O sea, como yo lo entendí, eran los niños y es la historia de los niños y solamente era en el colegio. Yo creo que eso de pasa Carlos. mucho cuando pues estudias en un colegio como católico, como religioso. Seguro aquí en Cartagena, las personas que han estudiado como en el Bifi, en La Salle, en el Eucarístico, siempre tienen como que una monja que se murió, que sale, un cura que... O sea, es algo muy como de colegios católicos y como estás de niño y escuchas una que otra historia, como que las recreas en tu mente, pero bueno, y supuestamente quedó el quemón según la historia en el... Así es. No, sí, pero yo lo que digo es como, tú sabes, en las películas siempre uno le dice como que porque nunca le creen a los niños que dicen que ven las cosas. Además, no sé qué vaina. así Pero es que, o sea, nada más tomando la palabra de un niño, no sé si yo sería la persona que les creyera. Ahí está hablando Además, la Valeria irracional. Ok, Ahí está, sí, mírala, mírala. ahora sí, pero es que los niños tienen una imaginación demasiado activa. Es normal que vean como que cosas así. Bueno, si yo soy esa persona de la película, lo siento mucho. Como el man que se monta en el ascensor, como llegó a su casa como 2:30, 3 de la mañana y pues presiona el botón del ascensor, llega al ascensor, entra y hay una niña adentro. Ujú. Entonces el man hunde el botón para su piso y le pregunta a la niña, ¿no te da miedo estar a esta hora en el ascensor? Y ella voltea, lo mira y le dice, cuando estaba viva, sí. Esa no la Esa... contamos en el episodio pasado. No, Es no, que es como o sea, las dos historias de miedo que sea así como genéricas. esa es una historia que depende full del contexto. Yo de lo pensé que que era está una ocurriendo. historia que me pasó a mí en la vida. No. Pero, porque digo, hay muchísimas reacciones a tomar ahí porque pues la historia termina ahí, pero en verdad, ¿qué haríamos en esa posición? Porque hay varias posturas. Postura 1, jueputa, salgo, o sea, no sé, o le pego una patada a la chica, o sea, la patea duro, Pero son fantasmas, no, se pasaría la patada. pues como para confirmar, ¿no? Ah. Pero hay que confirmar, o sea, ¿Y si cuando no está pateaste viva, y si no cu- pateaste una niña? ese es el problema, pero entonces, Normal. entonces me Se casqué abre el ascensor, la mamá en la puerta. ¡Ay, ¿dónde estás tú? Con un morado en la cara. un poco de cámaras de que, oh my God. Bueno, quería compartirles que con lo del apartamento, el edificio en sí era antiguo, como The les Haunting decía. of Septima con 23, parte 3. The Haunting está bueno. Y aparte, pues antes había sido de la Alianza Francesa y antes había sido utilizado para otra cosa. Y si fuese una película, antes hubiese sido un hospital psiquiátrico o algo así. Suave. Pero realmente no sabíamos los diferentes usos que pudo haber tenido el edificio en todo el tiempo. Si van a Bogotá, a la Séptima con 23, encontrarán el edificio ahí. La cuestión es que cada vez van ocurriendo cosas más extrañas. Por ejemplo, un día estábamos, mi compañero y yo, y más personas, como les digo, éramos un apartamento de costeños. O sea, El siempre apartamento había- del pueblo siempre, sí. Y estábamos ahí en el cuarto y escuchamos cómo todos los platos de la cocina se cayeron. Imagínense el estruendo sonido que hace esa vaina. Nos paramos a ver, lo que pensamos era que se había volteado el lavavajillas, pero no, en la cocina no había pasado nada, no se había caído nada. ¿Cómo explica eso la Valeria irracional?
Es que no, eso era una hipnosis colectiva No, o lo un que parlante que estaba ahí. Lo que lo quisieron dijimos de asustar. manera como lo más objetivo fue, no, se cayó en el apartamento de al lado. Y ya. Pues sí. Ah, Ahí está. ah. Viste, no fui yo. El punto es que mi reacción hacia las cosas que iban ocurriendo en el apartamento siempre era muy calmado, muy como, no me involucro en esto y siempre intento buscar como el lado más racional. Y si no llego a racionalizarlo, dejo de pensar en eso y ya. Pero mi compañero sí tenía una reacción un poco más como agresiva, como más agresiva, chistosa, como para el contexto, a la gente y tal. Como que le gritaba cosas a la vaina, como si vas a salir, sal ahora y tal. No. Y una vez ocurrió que ya esto sí fue... Yo sé que da risa esta historia, sé que siempre es como que, wow, qué buen fantasma. Pero bueno, el punto fue que mi compañero salió del apartamento, teníamos clase muy temprano. Él salió, Tim, y yo me quedé durmiendo. Cuando me di cuenta, ya se me hizo tarde. Me levanté, dejé la cama hecha nada, dejé el cuarto, me puse una chaqueta, un blue jean y salí. Pues del apartamento solo teníamos llave mi compañero y yo. Llegué a la universidad, me lo encuentro, que él está en una de las plazas, lo saludo, entro a clase, termina mi clase, salgo y él sigue ahí hablando con la gente, lo saludo y me voy para la casa ya a hacer mi desayuno, a bañarme, ya. Cuando entro al apartamento, entro al cuarto y mi cama está totalmente tendida y arreglada. Wow. Ese es el tipo de fantasma Bacano, que necesito en mi vida. En ese momento yo simplemente dije, bueno, estoy solo en el apartamento, esto está extraño, no recuerdo para nada haber tendido la cama y tampoco tenía el tiempo, o sea, simplemente me paré, me puse el blue jean, me puse la chaqueta y me fui. Entonces fue extraño, después se lo comenté a los compañeros y obviamente empezaron todos, es ese fantasma, ojalá llegue a la casa, ojalá, no sé qué y tal. Igual ese es el tipo de situaciones que, o sea, lo que tú dices, lo que hace a tu amigo de gritarle y no sé, cosas. No. Yo Sí, soy entiendo. el tipo de persona, si estoy en esa situación, ustedes eran estudiantes de que no se pueden mudar, obviamente hay un contrato por medio, no hay plata, bla, bla, bla. Es que si vamos a estar viviendo con un fantasma, por lo menos, tú no te metes conmigo, yo no me meto contigo. Yo sí pienso eso, o sea, y creo que es la postura correcta, como en que simplemente mantener una relación de máximo respeto con el fantasma, porque a pesar de que entiendo, que el compañero de Juan hacía, que era pues un mecanismo de defensa, Pero entonces también era como sí de chiste, como de chiste Sí. social, como con la gente que estaba ahí. Sí, pero es para- como que tengo Pero miedo, tú eres el que tiene que entonces dormir. es como que tengo miedo, pero igual tiro chistes como que para... Porque así Ajá. lidia con las cosas y está bien, pero igual creo que, no sé, siento que es una postura que yo no podría tomar. No. Que escuchamos otra historia de alguien que nos haya compartido. La próxima historia nos las manda Joe. Bueno, la historia es la siguiente. En el año 2011, que yo terminé la universidad, me fui a vivir a Barranca Bermeja, allá con mi papá. Allá, pues, llegué a una casa de esas casas viejas, grandotas de antes, de 2 pisos. Y pues desde que yo llegué siempre pues sentí como la vaina como rara. La primera semana que yo pasé en la casa, yo no podía dormir bien, porque sencillamente sentía como si alguien me mirara en las noches. Y me ubicaron momentáneamente en un cuarto en el primer piso, que estaba desocupado, que pues aparentemente ahí no había nadie. Realmente en la casa nada más vivían 3 personas. Y cuando yo llegué, pues era el cuarto, la 4ª persona. Ahí empecé a sentir cosas raras, como si lo miraran a uno cuando estás dormido, que se te sientan en la cama. Entonces tú estás dormido y sientes de pronto pues que se te hunde una parte de la cama. Y bueno, tú te levantas y no pasa nada. Y yo como nunca he sido pues de asustarme así tanto, no le paré mucha bola. Pero ya pues, como la segunda semana, ya pues ya me estaba como fastidiando porque no podía dormir bien, amanecía con sueño, cansado. Y yo le dije a mi papá que bueno, pues que ahí había algo en esa casa, que me comprara unos materiales ahí, un incienso o alguna cosa y que pues me dejara cambiar el cuarto porque esa vaina siempre pues, se sentía algo raro. Entonces él pues bueno me creyó y me compró el incienso y eso. Ese día antes de yo pues, aplicar todo eso, yo sentí que en la cama se me montaron, como si alguien se montara de pie. Entonces te caminara en la cama. Yo estoy acostado boca abajo, sintiendo esta vaina, cuando de repente siento esos pasos, que yo me sobresalté y me puse la almohada en la cabeza. A mi izquierda había una ventana, que por ahí entraba la luz de la luna. Pero cuando yo alzo la vista hacia la ventana, yo la ventana no la veo, sino que veo todo oscuro, porque había era como una sombra grandota así,
que tapaba la ventana. Entonces yo en un principio pensé que era que pues, por la oscuridad no se veía, pero luego como que me acomodé bien la vista y vi que la sombra se movió, entonces solo tapaba media ventana. Y yo cuando vi que esa vaina se movió, yo lo que hice fue que me levanté y cogí la almohada y la tiré, y se la tiré. Y la sombra se parecía como si se fuese absorbido hacia la esquina. Entonces yo me paré y prendí la luz, bien azarado, como dice uno acá. Pero sí, fue una vaina. Entonces al día siguiente sí, ya le dije a mi papá, ¿no? Que había que cambiar toda la cama, cambiar la configuración del cuarto, le eché incienso, limpié la casa, bueno, le hice todo lo referente a eso y pues No sabría cómo reaccionar en ese tipo de situaciones. Yo creo que yo simplemente hubiera adoptado su posición inicial, que era como que me puse la almohada en la cabeza. Ajá. Es como que Sí, ahí sí. hubiera terminado para mí, almohada en la cabeza el resto de la noche Si y así suerte. como muero, así morí. Ya, Yo creo que la tranquilidad de él se basa en como que él sabe lo que tenía que hacer, porque mira que él dice como que hice una limpieza después y pidió incienso, o sea, él de alguna manera sabe cómo trabajar. yo tenía los protocolos claros ahí. Sí, las energías y eso. Porque realmente en una situación así, ya sintiendo tú que se te están montando en la cama, bueno, es que también hay gente, y creo que yo soy de esos, que pues quedas paralizado, ¿no? No es que funciones tampoco tan Sí. de manera tan lógica. A mí me pasó una similar al del José de ver una sombra. Mi sombra tenía un sombrero. ¿Te acuerdas que me pasó contigo y con Carolina? Ah, Después sí. ninguna quería. Era un árbol. No era un árbol. Tenía forma de un señor con sombrero como de campesino. Y pasó así, atravesó la ventana del cuarto y ya estaba como amaneciendo. Entonces ya se veía clarito y yo vi la sombra pasar de un lado al otro. Y después yo no me atrevía ni a prender el foco. O sea, yo tenía un switch al lado de la cama y no me atrevía ni a sacar el brazo de la cama. Y mi hermana y mi prima que estaban durmiendo al lado ni se levantaban. Eso fue un momento horrible. Y ¿Qué era, Val? después, yo le dije a mis papás y eso. Y ellos trataron de calmarme. Pero después me enteré que un trabajador había muerto en la casa. Wait, what? What? ¿Sabías? Ah, no, creo que sí. ¿En cuál casa? ¿En esta casa? ¿En esta casa? Aquí. ¿Por qué parte? ¿Cómo por qué parte? Por el estudio del podcast. Qué casualidad, porque ahorita que entré al baño me sentía extraño. Entonces puede que haya sido por ahí. Por la iluminación. No será por la luz. La luz Algún día tétrica. mandaré a arreglar esa luz. Una de las cosas que nos pasó en el apartamento fue, una vez nos fue a visitar una amiga y el apartamento estaba un poco alejado de la puerta de entrada del edificio. Entonces fui a abrirle y desde la puerta de entrada hasta el apartamento empecé a contarle un poco de las cosas que nos estaban pasando, de las experiencias que habíamos vivido en el apartamento. Y eso fue todo el trayecto hacia la puerta ya del apartamento. Entonces, desde la puerta del edificio hasta la puerta del apartamento. Recuerdo, bueno, uno de los protocolos para entrar a mi casa, y eso me gusta aplicarlo en todos los lugares donde vivo, es que no se puede entrar con zapatos. Entonces recuerdo que entramos al apartamento, ella se quita los zapatos y apenas va a entrar a mi cuarto, que mi compañero estaba acostado en la cama de mi cuarto. O sea, para este momento de la historia tengo a 2 testigos. Por lo que decía antes, que si me hubiese pasado solo nadie me creería. Entonces, apenas estamos entrando al cuarto y ella se quitó los zapatos, mi compañero está acostado en la cama y ella dice, jajaja, pero yo no creo en esas vainas. Apenas dice eso, ¿Qué no decir en una situación? una de las cosas que no ¿Alguna vez hay has que visto una decir película de miedo de ellos? cuando estás entrando a un apartamento que posiblemente está... Total. Bueno, hay una patineta recostada en la pared, o sea, haciendo como con la pared como un triángulo, o sea, recostada a la pared. La patineta se levanta, gira 180 grados en su propio eje, recorre un pedazo de la pared y vuelve y cae acostada. Ella vio eso, yo vi eso, mi compañero vio eso. Y nuestra amiga simplemente regresó donde estaban sus zapatos, se los puso y salió de la puerta. Eso es lo correcto. Eso es lo que se hace. Buen plan de acción. Teo.
Pero ¿Cómo explicas ¿cómo eso? explicas eso tú, Pablo? Yo lo he pensado de muchas maneras cómo explicarlo. O sea, el apartamento es un primer piso y era extraño porque tú ibas caminando, el piso era de madera y a veces tú sentías, ¿sabes? En algunos sectores del apartamento sentías que abajo era como hueco, como si hubiese algún sótano escondido abajo o algo. Entonces yo lo que dije, puede ser que de pronto vibró la madera de alguna forma que hizo ese movimiento, era como que lo más razonable, lo No más es lógico. posible. No es Ni posible. yo. No es posible. Ni yo lo No pienso. es posibilidad. Pero nunca tuvieron curiosidad de como ver qué había ahí abajo. Sí, eso fue todo un mal intento, no debimos haber hecho eso, porque al parecer abajo sí había como algo que dejaron abandonado. O sea, había un lugar desde el edificio en el cual se podía como entrar a ese sótano y el sótano terminaba debajo de nuestro apartamento. Pero yo nunca entré, a mí sí me daba pánico haberlo hecho. Mi compañero sí entró con otra amiga y que, bueno, que igual era un lugar muy oscuro, no pudieron ver bien qué había. Bueno, pero quería hacer una pausa de las historias que me ocurrieron en Bogotá, porque nosotros que vivimos en Cartagena también debemos reconocer que el centro histórico, aparte de ser súper bonito y tener todo esto deslumbrante para el turismo, también tiene una carga muy fuerte, energética, por todo lo que ha ocurrido ahí, por tantos años de esclavitud y tanta gente que ha muerto. Recuerdo que alguien me decía que en el centro de Cartagena no hay fantasmas, sino una memoria de sufrimiento regada por toda la ciudad, ya que desde sus inicios fue un puerto de africanos esclavizados. Y entonces ese dolor que se ha acumulado por más de 300 años no ha cesado. Ha mutado en el tiempo, pero sigue estando allí. En la historia, en la sangre. Muchas veces hemos escuchado que las murallas están hechas es con sangre de esclavos. Y creo que no es de manera figurativa que lo dicen. Y ese sufrimiento es real y continúa pues en la ciudad con tantas discriminaciones que siguen ocurriendo. Pero bueno, más allá de terminar esto como que una crítica social, sí son muchas las historias que he escuchado de cosas extrañas que ocurren en el centro. Y yo recuerdo que muy de niño mi mamá me contaba cosas que ella vivía porque ella era profesora en la Universidad Rafael Núñez y una de las sedes es el claustro de San Francisco, que casualmente ahora ese edificio del claustro de San Francisco y unos cuantos ahí alrededor del Teatro Colón, pues están construyendo ahí un hotel súper grande. Va a ser uno de los proyectos hoteleros más grandes de la ciudad. Ahí está la iglesia de la Tercera Orden. Y al parecer, en una época en la ciudad, cuando no tenías los recursos suficientes o no tenías un vínculo católico legítimo o algo, o sea, ahora mismo estoy parafraseando, discúlpame, Tachi, no te dejaban enterrar a tus familiares dentro de la iglesia. Entonces muchas familias optaban por enterrarlos afuera. Entonces, al parecer, en ese sector hay muchos, pues, ya han visto con el movimiento de tierra el poco de cadáveres que han salido. En fin, mi mamá llegaba y me contaba en la casa muchas historias que ella vivía cuando le tocaba quedarse de noche en el claustro de San Francisco. Yo obviamente no le creí, pero a veces me decía, mira, tal portero me contó que le pasó tal cosa. En fin, Beatriz nos envió una nota de voz y quisiera ponerla. Bueno, en el claustro de San Francisco, por ser un lugar con tanta historia y con tanta trayectoria y donde después se dieron cuenta de que habían cometido demasiados asesinatos, dicen algunas personas que se quedaban por la noche, tipo 9, 10 de la noche, algunos estudiantes que sentían cosas, y los porteros siempre nos decían que ellos apagaban las luces y las luces se prendían solas. Ellos cerraban las puertas y las puertas se abrían solas y ellos estaban seguros que habían cerrado sus puertas. Puertas, ventanas, le cambiaban las cosas de puesto. Bueno, básicamente era esas situaciones. En el centro comercial Getsemaní me decían los porteros tempranito, cuando yo pasaba por ahí, señor, ¿no sintió el estruendo anoche? Y yo decía, no, yo no sentí nada. Entonces me decían, no, señor, esto de noche aquí estaba súper revuelto, porque también el centro comercial de Getsemaní queda al lado
de los teatros y de todo eso que hoy en día están tumbando, y tú sabes toda la cantidad de cadáveres que han encontrado allí, y son muchos. Entonces ellos me decían y no yo los grilletes, o sea, las bolas esas con cadenas que le ponían a los esclavos, y entonces que los esclavos salían a caminar por ahí y se sentía. Ellos me decían que ellos oían que esa noche, por ejemplo, en particular, escucharon mucho los grilletes haciendo bulla con las cadenas y las bolas esas que le ponían ahí. No me imagino el azar de ver eso, Mary. No me imagino eso. Es que es pesado, es que es lo que tú dices. El centro tiene una historia bastante pesada y tiene una carga fuerte. Entonces, uno no tiene ni cómo comentar hacia eso sin sentirse como... Yo creo que sería interesante una guía turística nocturna en el centro de lugares en los que ocurran apariciones. Mira que se volvió como un trending turístico de esta gente que visita cementerios de noche. Ajá. ¿Sí han escuchado algo de eso? Sí, yo he escuchado, bueno, no sé si en Bogotá, pero yo he escuchado de lugares donde hacen tours por casas donde han habido asesinatos, suicidios, cosas así. Sí, gente como decía Teo ahorita, como buscando La estar mala hora. en los lugares en los que han ocurrido cosas para ver si ellos llegan a sentir algo. Sí, Bacano, me parece interesante. Bueno, podríamos hacer un viaje de nosotros donde han habido masacres, al no sé apartamento donde vivía en Bogotá. Ahora ese va a ser el nuevo lugar del tour de Bogotá, Séptima con 23, ya saben. Y bueno, terminando con lo del apartamento, mi compañero le tocó regresarse a Cartagena por algunas cosas que ocurrieron muy extrañas, pero bueno, él tomó la decisión de salir del apartamento, salir de Bogotá y regresarse a vivir a Cartagena. Y acá buscó a alguien como que lo guiara energéticamente, como que le diera recomendaciones acerca de lo que había pasado. Y hablando con esa persona, extrañamente, esa persona pudo hacer un dibujo como del croquis del apartamento. Y le dijo, mira, es muy posible que en esta esquina del apartamento haya una entidad que los está viendo siempre. Cuando a mí me contaron eso y me mostraron el lugar donde supuestamente estaba la entidad, era en la cabecera de mi cama. Uy, no. Y esa noche Juan se mudó, fin. No. Espero que termine así, ¿no? No podía mudar, pero No, fue súper extraño porque al final quedó como el apartamento solo, porque ya mi compañero se había ido, ya nos habíamos llevado las cosas, pero todavía no podía entregarlo, y era como yo solo en el apartamento de noche. Fue muy extraño, pero en fin. ¿Cómo me enteré de eso? Porque una de las compañeras nuestras, que era muy cercana también a que vivía conmigo, llegaba al apartamento y la recomendación que le habían dado era que el lugar donde estaban los zapatos, porque como les decía, en el apartamento no se podía entrar con zapatos, le habían dicho que los zapatos los pusiera en cruz. Entonces siempre que ella llegaba yo veía que cogía los zapatos y ponía uno arriba de otro, uno arriba de otro. Y yo decía, ¿esa vaina qué? No, para que se vean más decorados y tal. Y siempre dentro de los zapatos encontrábamos un balín rojo. Después les cuento la historia del balín rojo. Hasta el día que me dijo, no, mira, es que nos recomendaron que hiciéramos esto porque pasó esto y nos dijeron que en este lugar del apartamento hay una entidad y tal. Yo ahí tomé la decisión de, hey, no haces más esto ni nada. Si aquí vive algo, vamos a respetarlo y que nos respete a nosotros. Y se acabó. Entonces, bueno, esa fue mi experiencia en el apartamento, en la Séptima con 23 en Bogotá. Bueno, nos gustaría agradecerles a todos aquellos que nos enviaron sus audios. Sabemos que no pudimos... disculparnos por los que no pudimos. Sí, no pudimos agregarlos todos, pero esperamos que puedan participar en la próxima ocasión que estemos haciendo esta dinámica. O guardamos esos para el próximo 31 de octubre. También. Todo muy posible. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por escuchar este episodio de Para que escuches en la ducha. Recuerda que puedes seguirnos en Instagram como @enladuchapodcast y en Twitter como @enladuchapod para que no te pierdas de nada.